Dios ve lo que otros han pasado por alto. Y Jesús dijo que incluso un poco de agua dada en su nombre ciertamente no quedará sin recompensa. El juicio de Dios, que debería causar temor a aquellos que llevan pecados secretos, debería traer consuelo y gozo a aquellos cuyas buenas obras en Cristo están ocultas a los ojos de los demás. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Hoy continuamos con un mensaje que comenzamos en el episodio anterior, en el cual estábamos viendo cómo luce el liderazgo basado en el Evangelio dentro de la iglesia local. Sí, sabes, creo que difícilmente hay un tema que se discuta más entre los cristianos hoy en día que el tema del liderazgo. Es decir, ¿qué deberíamos buscar en un líder? ¿Cómo deberían ser los líderes cristianos, los líderes en la iglesia? Y la gran pregunta es, ¿Dios tiene algo que decir sobre esto? Estamos viendo en 1 de Timoteo capítulo 5 la maravillosa sabiduría de la palabra de Dios con respecto al liderazgo cristiano. Espero que mientras reflexionamos sobre esto hoy, este contenido sea realmente útil y sanador para todos, mientras sometemos nuestras mentes y corazones a la palabra de Dios. Bueno, vamos a reflexionar sobre esto a partir de 1 de Timoteo. Nos encontramos en el capítulo 5, viendo los versículos 17 al 25. Por favor, acompáñanos mientras continuamos con nuestro mensaje sobre liderazgo centrado en el Evangelio. Con nosotros, aquí está el pastor Colin. Espero que tengas tu Biblia abierta para que podamos ver lo que dice aquí. Primero, veamos a los líderes que sirven bien y son dignos de honor. Lo vemos en los versículos 17 y 18. Especialmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el trabajador es digno de su salario. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 5, 17 y 18. Cualquiera que entre al ministerio pastoral debe estar dispuesto a entregarse y a trabajar duro. Y Pablo dice que la iglesia que lo llama debe sostenerlo económicamente por su labor. Ese es un patrón muy claro en la Biblia. En el Antiguo Testamento los sacerdotes eran sostenidos por el pueblo de Dios, por la gran congregación, para que pudieran dedicarse plenamente a la obra a la que Dios los había llamado en favor del pueblo. Pablo mismo recibió apoyo de las iglesias que plantó, aunque en algunos momentos se sustentó a sí mismo trabajando como fabricante de tiendas. Aquí Pablo deja claro que aquellos que sirven a la iglesia deben recibir su sustento de la iglesia. Ese es el principio que se menciona en este versículo. Y lo afirma en 1 de Corintios 4:14, donde dice, así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora bien, algunas iglesias han puesto tanto énfasis en el sacerdocio de todos los creyentes que han perdido de vista el llamado particular de Dios al ministerio pastoral. Así que quiero plantear esta pregunta y luego responderla. ¿Es correcto contratar a un pastor? Es una pregunta algo difícil. Algunos de ustedes pueden venir de tradiciones donde esto es una cuestión debatida. ¿Es realmente honorable hacerlo? Para ser sinceros, en la iglesia The Orchard, mi iglesia donde sirvo, es sabido que la mayor parte del presupuesto está destinado a sostener al equipo pastoral. ¿Es esto lo correcto? Mi respuesta, basada en esta escritura, es un rotundo sí. Es lo correcto para una iglesia porque el ministerio avanza a través del pueblo de Dios bajo la dirección de aquellos que han sido llamados por Dios y reconocidos por la iglesia para dedicarse de lleno a esta obra. Ahora, eso es solo el comienzo. Sigamos adelante porque aquí no solo encontraremos un hermoso retrato de los líderes que sirven bien y que son dignos de honor, sino que también Pablo habla de algo muy importante. Los líderes deben ser protegidos y al mismo tiempo deben rendir cuentas a otros. Una vez más, quiero hablar desde la Escritura y animarte respecto a cómo esto se practica en nuestra iglesia. Los líderes son protegidos y deben rendir cuentas. Mira el versículo 19.
no admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que hayan 2 o 3 testigos. Eso lo vemos en 1 de Timoteo 5:19. Luego vemos en el versículo 20, a los que continúan en pecado, repréndelos delante de todos para que los demás tengan temor. Aquí hay 2 principios y ambos son de gran importancia. Muchos de ustedes han estado en la iglesia el tiempo suficiente para comprender cuán significativos son estos 2 aspectos. Primero, los buenos líderes necesitan ser protegidos de personas malintencionadas aún dentro de la congregación. Y segundo, la congregación necesita ser protegida del daño que pueden causar líderes corruptos. Estos 2 problemas siempre amenazan la obra de la Iglesia de Jesucristo, y ambos son abordados en estos 2 versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 5. Los líderes deben ser protegidos de personas malintencionadas, y las personas deben ser protegidas de líderes corruptos. Ahora, observa lo que dice sobre la protección aquí y recuérdalo bien. Los líderes piadosos siempre estarán bajo el ataque del enemigo. Todos lo estamos. Satanás es el acusador, pero cuando una congregación pone a una persona en una posición de liderazgo y le confía la responsabilidad de dirigir, puedes estar seguro de que Satanás afila sus flechas y las apunta en esa dirección. Por eso todos necesitamos el cinturón de la verdad como la primera parte de la armadura cristiana. De lo contrario, Satanás encontrará una forma de sembrar caos entre nosotros. Juan Calvino comenta sobre este mismo versículo, y me parece que debió haber tenido un mal día cuando lo escribió, pues escuchen bien lo que dijo. Nadie está más expuesto a las calumnias e insultos que los pastores piadosos. Aunque cumplan con su deber correcta y concienzudamente, nunca evitarán 1000 críticas. ¿Quién lo habrá visitado en su estudio antes de escribir eso? No lo sé, pero ¿sabes qué? Pablo era calumniado por los falsos maestros constantemente, y nuestro Señor Jesús era calumniado y acusado falsamente muy a menudo. Los chismes alegaban que era un glotón y un borracho. Esto es lo que la gente decía de él. Algunos incluso llegaron a decir, ¿sabes lo que pasa con él? Tiene a Beelzebú, lo que significaba que estaba poseído por el diablo. El patrón de la calumnia siempre es el mismo. Alguien inventa una historia o una declaración falsa, la difunde y luego las siguientes 100 personas dicen el típico refrán. Si el río suena, es porque agua trae. Ahora, la próxima vez que escuches esa frase, recuerda que también dijeron de Jesús, es un glotón y un borracho. Y ahora no sé cómo encaja eso con si el río suena es porque agua trae, pero la verdad es que Satanás trae mentiras y calumnias con el fin de destruir a la iglesia local. Por lo tanto, debido a que Satanás causa daños en la iglesia a través de estas cosas, los ancianos deben reprender a los que crean chismes, calumnias y mentiras. Esta es una tarea sagrada dada a los líderes espirituales en la iglesia, y ese es precisamente el punto central del versículo 19. Así que al ver la abundante bendición que Dios nos ha dado en estos días, quiero que comprendan cuán valioso es esto, qué gran responsabilidad implica. Y como Satanás intentará que hagamos menos por el Evangelio, comprometámonos en nuestra mente y corazón a no difundir rumores ni falsedades y a no inclinarnos a creer lo malo antes que lo bueno. Los buenos líderes necesitan protección ante personas dañinas. Demos gracias a Dios por los líderes espirituales y los ancianos de la iglesia que velan por esto. Pero sin separar ambas realidades, también debemos reconocer el otro lado de la moneda, proteger a las personas, a la congregación de los malos líderes. Por eso es tan importante la rendición de cuentas. A los que continúan en pecado, repréndelos delante de todos, para que los demás tengan temor. Así vemos en 1 de Timoteo 5:20. Aquí Pablo está hablando de un líder, un pastor o un anciano que daña a la iglesia
con su pecado. Y dice que los ancianos tienen una responsabilidad especial de tratar con este asunto. En otras palabras, lo que se nos enseña es que los líderes deben rendir cuenta a otros. En lo personal, agradezco a Dios por la sabiduría con la que esto se practica en la iglesia en la que sirvo. Los pastores, incluido yo mismo, rendimos cuenta ante el consejo de la iglesia. Servimos bajo su autoridad y su autoridad les fue dada por la congregación, que los aprobó como miembros del consejo. Ellos han recibido la autoridad para proteger a los pastores, para hacernos rendir cuentas también. Eso es algo bueno. El consejo puede lidiar con dificultades que puedan surgir en la iglesia de una manera que la congregación no podría manejar. Y eso es algo por lo que las personas deberían estar muy agradecidas a Dios. Así que lo que tenemos aquí es un patrón maravilloso para que pastores, líderes laicos y la congregación en general trabajen juntos en una asociación que sea productiva para el avance del Evangelio. La congregación designa el consejo y el consejo es responsable ante la congregación. El consejo confía la dirección del ministerio a los pastores y los pastores se someten a la autoridad del consejo. Los pastores son llamados y confiados para liderar y el consejo los hace responsables de su liderazgo en nombre de la congregación. No todas las iglesias funcionan así, pero ese es un buen modelo de cómo debería ser. Ahora, antes de continuar, quizás no te sorprenda saber que es bastante común que recibamos cartas o llamadas de líderes de iglesias que dicen: ¿pueden recomendarnos a un pastor? Estamos buscando un pastor en nuestra iglesia. Recuerdo una vez que un líder laico de otra iglesia estaba hablando con alguien de nuestro propio equipo y le dijo: estamos buscando un pastor, pero no queremos a nadie que nos diga qué hacer. Así que mi pregunta fue: ¿quién tendría deseo de entrevistarse ahí? ¿A quién podríamos recomendar? Sé que corro el riesgo de ofender a los dueños de perros, pero siempre existe ese riesgo. Lo que estaban buscando era un pastor que se comportara como un cachorro, como un perrito. ¿Por qué la gente dice estas cosas? Porque a menudo les hacen caso. A veces porque un pequeño grupo de líderes laicos quiere dirigir todo por sí mismos. Pero otras veces, y eso también es importante, es porque han sido heridos en el pasado por un pastor autoritario y han decidido que nunca más volverán a pasar por eso. Si alguna vez fuiste mordido por un perro agresivo, es comprensible que no querrás comprar otro perro jamás. Pero hermanos, aquí está la clave para una iglesia saludable. No queremos pastores que se comporten como cachorritos, pero tampoco queremos perros agresivos. Queremos líderes con responsabilidad, queremos confianza y sumisión. Y estas son buenas dádivas de Dios que debemos celebrar en nuestra congregación. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado El liderazgo en el Evangelio. Cuando regresemos, nos enfocaremos en aquellos líderes que están dando fruto ahora y por la eternidad. Así que quédate con nosotros. Si alguna vez te pierdes un programa, siempre puedes escucharlo en nuestro sitio web abrelabiblia.org o suscribirte al podcast en tu plataforma favorita. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo, aquí está el pastor Colin. Ahora veamos este último punto. Hemos hablado de líderes que sirven bien y son honrados. También hemos visto que los líderes deben ser protegidos y rendir cuentas a otros. Aquí está el último punto. Hay líderes que están dando buen fruto, tanto ahora como por la eternidad. En los versículos 24 y 25, Pablo empieza a ampliar su enseñanza de una manera que nos habla a todos en cuanto a nuestro servicio a Cristo. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Así vemos en 1 de Timoteo 5, versículos 24
y 25. Lo que Pablo nos dice al final de este capítulo es que todos nosotros, ya seamos congregación, consejo, ancianos o pastores, cualquiera que sea nuestro rol dentro del cuerpo de Cristo, servimos a la luz del juicio venidero de Dios. Dios ve todas las cosas, conoce todas las cosas, escucha todas las cosas y no olvida nada. Nada está oculto de Dios. Pablo dice que los pecados de algunos hombres son notorios. En otras palabras, hay personas cuyo patrón de vida destructivo es evidente desde el principio. Pero también nos advierte que hay otros cuyo pecado los sigue. Es decir, hay quienes pueden presentarse de manera atractiva y convincente, pero detrás de lo que se percibe a simple vista hay una vida llena de maldad. John Stott, en su comentario bíblico, llama esto el principio del iceberg. Sabemos que en un iceberg solo alcanzamos a ver un poco sobre la superficie del mar, mientras que la mayor parte permanece oculta bajo el agua. Stott dice lo siguiente: las personalidades atractivas a menudo esconden debilidades, mientras que las personas de apariencia común a menudo tienen fortalezas ocultas. Timoteo debe aprender a discernir entre la apariencia y la realidad. Cierro esa cita. No siempre las personas son lo que aparentan a primera vista. Por eso debemos ser cuidadosos al colocar a alguien en posiciones de liderazgo. Ese es precisamente el punto del versículo 22, donde Pablo dice: no impongas las manos sobre nadie con ligereza. Aquí se está refiriendo a la responsabilidad de encomendar a alguien al liderazgo. Él dijo: no seas demasiado rápido en hacer esto. Uno llega a conocer el carácter de las personas con el tiempo, porque con el tiempo el carácter sale a la luz. A veces verás bondad que estuvo oculta por mucho tiempo. Otras veces se revelarán cosas que no eran evidentes al principio. Esto es simplemente sabiduría cristiana para la iglesia. Y cuando se sigue, mantiene a la iglesia saludable y la protege de funcionar mal. Luego Pablo dice en el versículo 25, de la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Lo que está diciendo aquí Pablo es que algunas buenas obras son inmediatamente reconocidas, pero hay otras que permanecen ocultas. Ministerios que el pueblo de Dios realiza sin que otros lo vean ni lo sepan. Recuerda esto: el mismo Dios que ve y juzgará el mal secreto es el Dios que ve y recompensará el bien oculto. Eso es algo maravilloso que nos debería dar mucho ánimo. Lo que es secreto y oculto en cuanto al pecado será expuesto en el día del juicio, y las hermosas obras de servicio que pasaron desapercibidas serán reconocidas en la presencia del Señor Jesús. William Barclay dice: hay personas que han hecho obras buenas evidentes para todos y ya recibieron la alabanza, recibieron el agradecimiento y el reconocimiento de los hombres. Pero hay otros cuyas buenas obras nunca han sido notadas ni apreciadas, no han sido agradecidas, ni elogiadas, ni valoradas como deberían haber sido. Siempre se dieron por sentadas. Quizás la razón por la que Pablo termina de esta manera es porque en una iglesia saludable los líderes suelen ser reconocidos y agradecidos. El ánimo que recibo de mi congregación es una bendición más grande, mucho más grande de lo que podría expresar con palabras. Pero aquellos que hacen los trabajos más ocultos en la iglesia, la mayoría ni siquiera los conocemos. Puede haber cosas que hagas por la causa de Cristo que solo tú y tal vez un par de personas más las saben. Después de hablar tanto sobre el liderazgo, una posición que por naturaleza es visible para la congregación, Pablo quiere recordarnos algo. Dios ve lo que otros no han notado. Jesús dijo que hasta un vaso de agua dado en su nombre no quedaría sin recompensa. El juicio de Dios, que debería traer temor a quienes ocultan su pecado, debería traer consuelo y gozo a quienes hacen buenas obras en Cristo sin que nadie las vea. Eso es algo verdaderamente hermoso. Si no has recibido el honor que mereces, si no has recibido la protección que debiste tener, recuerda al Señor Jesucristo, a quien le perteneces.
¿Honraron a nuestro Señor cuando vino al mundo? No pudimos honrar al Hijo de Dios, a quien los ángeles adoran, ni siquiera con una cama a la hora de su nacimiento. Y cuando sirvió hasta el cansancio extremo, fue calumniado constantemente con palabras como glotón, borracho y Beelzebú. No recibió protección, sino que fue condenado sin testigos que dieran un testimonio coherente. Así es el mundo en que vivimos. Pero aquí están las buenas nuevas. El mundo nunca tiene la última palabra. Dios la tiene. Y Dios vindicó a nuestro Señor Jesucristo y lo exaltó hasta lo sumo, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Ahora, por la muerte del Señor Jesús hay perdón de pecados, y por su resurrección hay poder para vivir una nueva vida y dar un fruto que con el tiempo será evidente para todos, de modo que vean la obra del Espíritu y la vida de Cristo en nosotros. Cristo, que murió y resucitó, sostiene estos dones en sus manos y se ofrece por nosotros hoy. Oremos. Padre, te damos gracias por los dones de gracia que derramas sobre nosotros en el cuerpo de Cristo. Te pedimos, Padre, que nos des un corazón agradecido y que crezcamos en acción de gracias. Haznos un pueblo gozoso y agradecido. Ayúdanos a ver tu bondad tal como es. Enséñanos a administrar, a valorar, a alegrarnos y proteger la confianza y la bendición que nos has dado como tu pueblo. Por tu misericordia, capacítanos para hacer mucho en favor del avance del Evangelio y el bien de otros en estos días, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Guárdanos de hacer cualquier cosa que obstaculice el avance del Evangelio en el lugar donde nos has puesto. Y así, con gozo y gratitud por lo que significa vivir y servir delante del ojo omnisciente de Cristo, ante quien un día estaremos de pie, te pedimos que nos permitas servirte bien en nuestro corto tiempo aquí y que nos des el gozo eterno de estar contigo por la eternidad. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta oración nos lleva a preguntarnos, ¿hemos recibido el regalo que Jesucristo nos ofrece? ¿Has recibido su regalo? El regalo del perdón de los pecados, la experiencia de su gracia y la vida eterna. Y tal vez hayas escuchado al pastor Colin hablar de esto, pero no has llegado a conocer a Jesús de esa manera y por lo tanto no has recibido el regalo de salvación que Él te ofrece. Ponte en contacto con nosotros para conversar acerca de cómo se puede iniciar una relación con Cristo, de manera que puedas experimentar su perdón y su gracia. Puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org, haciendo clic en el enlace Contáctanos al final de la página. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y te invitamos a acompañarnos la próxima vez en Abre la Biblia para seguir descubriendo verdades transformadoras de la palabra de Dios.